Hola, esto es Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Utah. Desde Paraguay, como siempre, tenemos a Joel. Hola, Joel. Hola Manuel, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Y hoy, desde Oregon, le damos la bienvenida a nuestro nuevo panelista, John. Hola, John. Hola, Un gusto tenerte. gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que nunca nos presentamos oficialmente. Creo que la gente sabe nuestro nombre y nada más. Así que en una vez en el futuro, ¿no? Podríamos hacer un episodio explicando quiénes somos y por qué la gente nos tiene que escuchar. Sí, Parece. Es una correcto. muy buena idea. Ok, hoy volvemos a nuestra serie de la historia de la iglesia. La última vez hicimos una acerca de las planchas de oro, si no me equivoco, ¿no? El proceso de José Smith encontrar las planchas de oro. Y hoy vamos a hablar acerca de la traducción. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba en Argentina, ¿no? Yo me vine acá hace 10 años. Y yo pensaba acerca del proceso de la traducción. Yo nunca supe mucho. Yo lo único que sabía es que había varios escribas, ¿no? Teníamos a Emma, Martin Harris, Oliver Cowdery. Yo sabía que José tenía una piedra que él ponía encima de las planchas y así las traducía como una especie de lupa, ¿no? Él ponía la piedra encima de las planchas y ahí veía en la piedra la traducción. Y eso es lo que yo entendía por Urim y Tumim, ¿no? Y también que había una cortina de por medio entre él y quien fuera que escribía y que no se podían ver entre ellos. Y algo interesante que siempre me llamó la atención es que decían que cuando la traducción era interrumpida y José volvía, él continuaba de donde había dejado, no hacía falta revisar lo que habían traducido la última vez ni nada de eso, ¿no? Iban directamente y él traducía desde la última palabra. ¿Suena más o menos lo que conocían ustedes? Bueno, para mí ya era básicamente el mismo que yo entendía el proceso de traducción de las ilustraciones de la iglesia en los periódicos de la iglesia que siempre Ajá. mostraban José Smith con las planchas de oro en la mesa en su frente y él estaba siguiendo los caracteres de las planchas con su dedo y dando la traducción al escritor que estaba sentado en el otro lado de la mesa. Ok, Entonces era como, para mí era un proceso académico muy similar a cualquier proceso de traducción. ok. John? Y yo siempre pensé que llevaba como un tipo de lentes. ah, Ok. el Urim y Tumim, yo pensé que esos fueron unos lentes que se ponía para leer y lo podía ver en inglés. Mira vos, ¿sabes qué interesante? Porque yo me acuerdo que la primera vez que escuché acerca de los anteojos mágicos que le decían era de un panfleto anti-mormón. Entonces, desde entonces, cada vez que yo pensaba en los anteojos, el Urim y Tumim como si fueran anteojos, me parecía muy ofensivo. Así era de... Oh. Ahora entiendo. La suerte que tenemos muchos relatos acerca de la traducción. El problema es que algunos de los relatos se contradicen entre ellos. Pero ¿por qué no vamos y empezamos a ver qué fue lo que dijeron algunas de las personas que estuvieron presentes durante la traducción? Sí, debemos anotar que José Smith nunca dio una explicación que tenemos del Ujú. proceso. Cuando las personas le preguntaban cómo él hizo la traducción, él no quería hablar, él siempre dijo o siempre decía que era por el poder y don de Dios, sin Ujú. explicar el proceso exacto. Entonces tenemos que confiar en las cuentas, los relatos de otros testigos o sus escritores o otras personas que miraban al proceso. Ok, ¿y con qué nos gustaría empezar? Tenemos varios relatos. En realidad hay muchísimos, ¿no? Pero algunos son repetitivos. Así, ¿por qué empezamos con, qué le parece a David Whitmer? Sí, O, ya David Whitmer, ok. él era uno de los testigos, los tres testigos o testimonios de las planchas, ayudó con la traducción y creo que la mayoría de la traducción ocurrió en su casa, Ok, en la casa de David. ¿correcto? Ok. Ok, ¿y qué dice él acerca del... Bueno, él dijo que José Smith ponía la piedra de vidente en un sombrero y su rostro en el sombrero.
apretándolo alrededor de su cara para excluir la luz, y en la oscuridad brillaba la luz espiritual. Un pedazo de algo semejante a un pergamino aparecía en la escritura. Un carácter a la vez aparecería y debajo de él estaba la interpretación en inglés. El hermano Ujú. José le leía la traducción en inglés a Oliver Cowdery, quien fue su principal escriba, y Oliver lo escribía, se lo repetía al hermano José para ver si era correcto. Entonces la escritura desaparecía y aparecería otro carácter con su traducción. Así el libro de Mormón se tradujo por el don y el poder de Dios y no por ningún poder del hombre. Wow, ok. Diferente, ¿eh? Y esto fue escrito en 1887 por David Whitmer. David Widmer. ¿Él no fue un apóstol también? Yo sé que fue testigo de las planchas, pero no sé si... Ya no era apóstol, él era líder en la iglesia en Missouri, pero él salió de la iglesia en como 1835 o 6, creo, y nunca retornó. Ok. Hay un par de cosas interesantes acá, ¿no? Hay una diferencia... Habla acá de ¿cómo le dice? Una piedra de vidente. Sí, ¿Eso es lo mismo que el Urim y Tumim? ¿Sabes algo, John, de eso? No, no sabía nada de eso hasta que hace pocos años, cuando salí de la iglesia, Ajá. aprendí que José Smith usaba una piedra de vidente para encontrar varias cosas o para Sí. buscar varias cosas antes de traducir el libro de Mormón. Por ejemplo, buscaba tesoros usando una piedra de vidente. Sí, y hablamos de eso en un episodio anterior, ¿no? José Smith usaba su propia piedra, era como una piedra dividente que él podía ver tesoros escondidos por medio de esa Ajá. piedra. Pero entonces, ¿por qué él usa eso para la traducción si él tenía el Urim y Tumim? bueno, lo que yo entiendo es que cuando él empezó la traducción, él tenía este Urim y Tumim, que eran dos piedras en anteojos, pero los anteojos eran grandes, entonces no daba para ponerlos en su cara para ver la traducción. Entonces él tenía que retirarlos de los lentes o de los anteojos y ponerlos dentro del sombrero para hacer la traducción. Y él usó estas dos piedras del Urim y Tumim para hacer Ajá, la traducción hasta que terminó 116 páginas de la traducción. Pero él dio estos primeros páginas para Martin Harris y Martin Harris las perdió. Y por causa de esto, sí, el ángel retiró las planchas y el Urim y Tumim porque se enojó de José Smith por no obedecer a sus mandamientos y no ok. cuidar de la traducción. Y después de un tiempo, José Smith se arrepintió y recibió de nuevo las planchas, pero el ángel no devolvió el Urim y Tumim. Entonces, de a partir de esto, él empezó a usar su piedra de vidente para hacer la traducción, Ok, no el Urim y Tumim. Entonces, todo lo que tenemos del libro de Mormón fue traducido por la piedra de vidente y no por el Urim y Tumim que estaba en la caja de piedra con las planchas. wow. Wow, Joel, usted decía antes que José Smith no dio muchos detalles sobre cómo hizo la traducción. Y el autor Grant H. Palmer Ajá. dice que después de perder los 116 páginas, después de eso es cuando José dejó de dar detalles sobre el proceso de traducción y solo explicaba que fue por el poder y don de Dios. Entonces eso más o menos ok, corresponde a lo que dice ahora. ok. Yo vi una foto esa de José Smith con los anteojos. Está en un libro para niños. Es como una versión ilustrada de la historia de la iglesia. Y ahí sale José con el pectorales, como una especie de camisa con los anteojos, ¿no? Ajá. Debe haber sido bastante incómodo, me imagino.
Sí. Así que de ahí pasó entonces al traductor de bolsillo, que era la piedra esa que tenía él. Y tiene sentido que José Smith no quería hablar mucho del proceso porque era similar al proceso que él usaba para buscar tesoro y era una parte del mágico. Y de Ajá, hecho, el padre de Emma Hale, que no era simpático con José y su traducción, él dijo que considera todo un engaño y le aconsejé que lo abandonara. La manera correcto. en que él fingió leer y interpretar fue la misma que cuando buscó los tesoros enterrados, con la piedra en su sombrero y su sombrero sobre la cara, mientras que el libro de planchas estaba al mismo tiempo escondido en el bosque. Ok. Entonces tenía esta conexión con su pasado que tal vez él no quería destacar. Ok. Mm, Y yo creo que es el mismo lo que pasa hoy en día. Por eso la iglesia no quiere hablar acerca del sombrero y todo eso, ¿no? Porque es raro. No es solamente, no es que sea algo malo, sino que es muy diferente y es bastante raro. Entonces la gente tal ujú, vez sí. la encuentre chocante. Una pregunta, ¿el primer escribiente de José Smith fue Martin Harris o Emma Smith? No me puedo acordar. No La sé. verdad que no me acuerdo. Ok. Porque me parece a mí que fue Martin Harris y después cuando no tenía nadie, Emma llenaba, ¿no? Hacía el resto. Porque yo pienso que sería bueno empezar entonces con el relato de Martin Harris, Ok. de lo que dijo él del proceso de la traducción. Martin Harris fue uno de los tres testigos del libro de Mormón, ¿no? Y él le dio esta información a su amigo, un señor llamado Edward Stevenson, que tiempo después se convirtió miembro de la iglesia y miembro de los 70. Él cuenta que Martin Harris narró un incidente que ocurrió durante el tiempo que escribió esta parte de la traducción del libro de Mormón, que fue favorecido de escribir directamente de la boca del profeta José Smith. Dijo que el profeta poseía una piedra de vidente que utilizaba para traducir, así como el Urim y Tumim, o sea, tenía los dos. Y para mayor comodidad, a continuación utilizó la piedra de vidente. Martin explicó la traducción de la siguiente manera. Por medio de la piedra de vidente, frases aparecían y eran leídas por el profeta y escritas por Martin. Y cuando terminaba de escribir, decía, escrito. Y si esta oración estaba bien escrita, desaparecía y otra aparecía en su lugar. Pero si no estaba escrita correctamente, permanecía presente hasta que fuera corregida. Por lo que la traducción era tal como fue grabada en las planchas, precisamente en el idioma que se utilizó entonces. O sea, lo que nos está diciendo es que era una traducción literal de las planchas, ¿no? Y es una traducción, yo digo, más parecida a la versión tradicional que tenemos. Él miraba la piedra y por medio de la piedra traducía. Lo que tiene sentido, porque Martin Harris, como decimos, fue el primer escribiente de José Smith. Sí, eso es muy interesante porque muchos de los defensores de la iglesia quieren decir que José Smith puso sus propias palabras, usó sus propias palabras o ideas de su cultura, de su tiempo en traducir el libro de Mormón y para explicar algunos problemas o errores en el libro de Mormón. Dicen que él recibía ideas Ujú. por revelación y tuvo que expresarlas en sus propias palabras. Y por eso Ah, no es una traducción perfecta, pero es algo inspirada, ¿no? Pero ok. la manera que Martin Harris y David Whitmer están describiendo es que José Smith solo estaba leyendo las palabras dadas por Dios. Sí, yo sé lo que decía. Es como que él veía lo que estaba pasando, ¿no? La historia en la piedra y él explicaba lo que pasaba, algo así, ¿no? Sí, Entonces cuando él veía algo parecido a un caballo, decía caballo, sí, algo Claro, así. y Ajá, creo que la iglesia no intentó explicar la traducción de una manera menos literal. O ajá. sea, dicen que usaba sus propias palabras y explicaba lo que veía en una visión Ujú. con el entendimiento que tenía.
no empezaba a decir esto hasta que encontraron problemas con la traducción Ok, como caballos, como ok. dice, como Ajá. no eran caballos en ese entonces en las Américas. O carruaje, Um, ¿no? Porque decían que no había rueda en América en esa época. también, también. Claro, ok. Pero los relatos que tenemos de David Whitmer y también de Emma Smith dice que es una traducción o Sí, una traducción. traducción Ajá. más Ok. literal, como leía las palabras que aparecían en la piedra directamente. Sí, que Cierto. no era influencia de José Smith, él solo estaba repitiendo una traducción dada por Dios. Exactamente. O sea, en ese sentido, se puede decir que el libro de Mormón se consideró que era escrito por Dios, mientras que la otra versión dice que no, que simplemente fue José relatando lo que veía. Sí, Sí, Ok. Algo interesante acá es que, como les dije, yo nunca sabía la historia esa de los anteojos, pero Martin Harris habla de los anteojos. Él dice que en el otoño de 1827 un hombre llamado José Smith de Manchester, en el condado de Ontario, dijo que había sido visitado por el espíritu del Todopoderoso en un sueño. Esto está siendo parafraseado, ¿no? Sé que seguramente está hablando del ángel Moroni. E informó que en una cierta colina de esta ciudad estaba depositada una Biblia de oro que contenía un registro antiguo de origen divino. Afirmó que después de la tercera visita del mismo espíritu, en un sueño precedió el lugar, quitó la tierra y allí encontró la Biblia junto con un par de gafas. Se le instruyó que ningún mortal podría verlo bajo pena de muerte inmediata. El tesoro consistía en un número de planchas de oro alrededor de 8 pulgadas de largo por 6 de ancho, serían unos 20 por 15 centímetros, y un octavo de pulgada de espesor, imagino que sería como un milímetro, algo así, en el que había jeroglíficos grabados. Colocando las gafas en un sombrero y mirando en ella, Smith interpretó los caracteres al idioma inglés. Y ahí aparece entonces de nuevo el tema del sombrero, que eso es completamente diferente a lo que yo nunca había escuchado. Pero yo creo que vamos a volver al tema del sombrero, porque está en casi todas las versiones. sí, sí, y Ok. mucha gente cuando oye sobre este proceso con la piedra de vidente o José Smith colocando su cara en el sombrero, piensan que la iglesia ha mentido sobre el proceso de la traducción, que a través de sus ilustraciones, sus películas y todo, quiere esconder este proceso. Y es muy difícil para aceptar porque es muy extraño el sombrero y todo esto. Ah, Defensores de la iglesia dicen que no, que la iglesia está abierta sobre eso porque este sí, proceso ha aparecido en algunas publicaciones, sí. incluso la historia oficial de la iglesia escrito por el Elder Roberts en el como 1920, incluso en el periódico El Ensign, que es como la Liahona en inglés, Ujú. en 1993. Elder Russell M. Nelson del 12 Apóstoles escribió un artículo y explicó este proceso de la piedra de vidente dentro del sombrero. Sí, yo tengo una lista que después les puedo leer, son como 4 o 5 referencias y la voy a poner también en la página de internet, así que podemos hablar de eso también. Am, el segundo traductor o escriba, podemos decir que fue Emma, ¿no? Sí, Emma Smith. Y sí. tenemos varias referencias de Emma acerca del proceso de la traducción. Yo no lo tengo en mano, no sé si ustedes lo tienen ahí. yo tengo un que Ok. al escribir para tu padre, ella estaba hablando a sus hijos, al escribir para tu padre con frecuencia escribió día tras día, a menudo sentada en la mesa cerca de él sentado con su cara enterrada en su sombrero, con la piedra en ella y dictando hora tras hora sin nada entre nosotros. Ok. Entonces era el mismo proceso. Bastante simple. Hoy en la iglesia, porque hoy fui a la iglesia, y estaban hablando acerca del proceso este de traducción y decían que Emma Smith, no me acuerdo la cita exactamente, pero Emma Smith dijo, no es posible que José haya escrito el libro de Mormón, porque él no podía ni siquiera escribir una oración entera solo, mucho menos un libro entero. Que uno le gusta citar eso como miembro de la iglesia, pero yo siempre pensé,
Qué mala onda, ¿no? Decir eso de tu esposo. Claro, Mi no esposo tenía una, era medio no bestia, tenía no podía una escribir. opinión muy alta de su esposo. Sí, era una bestia para escribir, pero él era un profeta. Siempre me pareció interesante eso, digo, ¿qué? O si mi esposa dice eso de mí, yo no sé, creo que no estaría muy feliz. Pero sirve, ¿no? Sirve el relato, la narrativa de la iglesia. Ajá. Y el próximo sería Oliver, Oliverio. Y creo que tenemos dos o tres de Oliver. Una cosa más sobre Emma. Ok. Am, dice, dice en este libro de Grant H. Palmer, Ajá. dice que ella nunca fue permitida a ver a las planchas de oro. Cierto. Y eso le causó unas dudas y en doctrina y convenios del Señor, como le dice que tiene que tener fe y no es para ellos, no es para Claro. ella ver las planchas. Ella dice que no las vio, pero que las tocó por medio de una tela, ¿no? Que ella tocó el borde de la tela y que se sentía como si fuera de metal, pero en realidad ella nunca las vio. Es cierto. Sí, Ok. Yo tengo una cita de Oliver que él dijo, esos fueron días que nunca serán olvidados. Estando sentado escuchando el sonido de una voz dictando bajo la inspiración del cielo, despertó la máxima gratitud en mi pecho. Día tras día continué sin interrupciones escribiendo de su boca, mientras traducía con el Urim y Tumim, o como los nefites habrían dicho, los intérpretes, la historia o registro llamado el Libro de Mormón. Ok. Y creo que cuando él habla del proceso es muy similar a lo que dice Martin Harris también, ¿no? Él ponía el Urim y Tumim o la piedra evidente en el sombrero y leía lo que decía ahí. Sí, Ah, sí, una cosa que dice él es que, como mencionamos antes, José leía una palabra y esperaba a que Oliver o Martín la escribieran, y si las palabras estaban escritas mal, él esperaba hasta que las corrigieran. Y dice que Oliver dice que ese fue un misterio para él, ya que José, siendo comparativamente ignorante, podía corregirle la ortografía sin ver la palabra escrita, y él no estaría satisfecho hasta que se le diera la oportunidad o el don de traducir, así como Joseph, porque él quería también ver cómo lo hacía, ¿no? Pero yo entiendo esto, pero yo sé que cuando se publicó la primera edición del libro de Mormón, hubieron varios problemas de ortografía. Que eso es la iglesia dice, sí, hubieron cambios en el libro de Mormón, pero solamente cambios de ortografía. Y acá lo que nos dice Oliver y Martin es que no habían problemas de ortografía. Um, ¿Alguna vez escucharon ustedes algo así? no, hasta ahora no escuché Ok, que José corregía en el momento mismo ok. lo que habían escrito. Sí, es la primera vez que escucho eso. yo entendí que ellos no usaban mucha puntuación o ortografía, principalmente escribían solo las palabras, ¿no? Y Ajá. después tuvieron que incluir la ortografía. Entonces, Ah, el manuscrito era muy simple, no tenía versículos o capítulos. Ya. ok. Um, ¿Algo más que tenemos? Yo no sé, otra cita de alguien que quieren compartir. Creo que no. Yo quería preguntarles, un problema que surge de este proceso es si José Smith estaba mirando dentro de su sombrero a una piedra de vidente o los intérpretes y las planchas o no estaban en la mesa o en la misma sala con él. ¿Por qué se necesitaba las planchas de oro para hacer la traducción? Porque era como Sí. una revelación y no una traducción. Y no dijimos eso, ¿no? Es cierto, las planchas ni siquiera estaban en la casa. Dice que en una parte las planchas estaban en el bosque, escondidas, para que no se las robaran. Sí, correcto. Entonces, si él no necesitaba de las planchas para hacer la traducción, Ajá. ¿cuál fue la razón de ir al cerro para encontrarlas y traerlas a su casa? ¿Qué te parece, John? Bueno, estaba buscando aquí y Elizabeth Ann Whitmer dice que nunca tenía una cortina colocada entre él, o sea, José, Sí. y él escribe Ajá. cuando estaba traduciendo. Pero entonces me parece que algunas veces lo tenía,
tenía una cortina colocada y en otras partes no. Okay. Y algunos dicen, los críticas dicen que por algunas partes del libro de Mormón, él leía de la Biblia misma por muchas partes. Hay Ajá. muchos pasajes que están parecidos a Isaías en la Biblia, entonces por esas partes quizás Okay. tenía la cortina colocada para que nadie le veía Ajá. Ah, para que leer no de la vieran cómo leía Biblia. de la Biblia, claro. Sí, Yo no sé por qué, pero si yo hablando como si fuera miembro activo de la iglesia, yo diría, las planchas no hacían falta para la traducción en sí, pero se hacían falta para que hubieran testigos, me imagino yo. Porque después de todo tenemos 11 testigos. Y supongo que porque sí, esa también fue la profecía, ¿no? De que 11 testigos iban a ver el libro. Entonces, tal vez por eso. Pero nada más que para eso, me imagino yo. O tal vez José Smith necesitaba de su presencia física para poder hacer la traducción, para concentrar su cerebro en la traducción. No sé. Ajá. Al menos al principio, ¿no? Sí. puede ser, porque ellos tenían muchas creencias en un poder que no se podía ver. Ujú. Entonces, creyeron en poder en piedras y también en palos. Entonces, es muy lógico que de la manera de pensar que tenían ellos, que el tener las planchas le daba poder, aun si no estaba leyéndolos Entonces era una bien. especie de amuleto, ¿no? Como un fetiche, algo así. Ajá, sí. Otra cosa que estoy pensando es tal vez fue para probarlo a José, porque sabemos que al principio una de las primeras cosas que le dijo el ángel era que él no podía usar esas planchas para su propio beneficio. Y él se vio tentado a hacer eso y entonces el ángel le sacó las planchas, algo así, ¿no? Entonces tal vez era para ver si él iba a ser fiel y si ponía a Dios por encima de las planchas, porque imagínense si él tenía ahí un montón de oro sentado en su mesa, él se vería tentado a vender eso, ¿no? Para beneficiar a su Mm, familia, pero si él no lo hacía, entonces demostraba que era un fiel siervo. No sé, me imagino puede haber sido también eso. Hay varias opciones, el problema es que no tenemos una solución, una respuesta de nadie. Así que, es cierto, pero y voy a tomar parte del crítico ajá. por un momento y decir que el no tener las planchas mientras traducía el libro quiere decir nada más que no habían planchas. Claro. Ah, y por eso no tenía las planchas. Es una opción también. Claro, Sí. Yo quiero mencionar un par de cosas que hablan los críticos y los defensores de la iglesia. Acá el grupo FAIR, que son los que responden a lo que dicen los críticos, dicen que la conclusión de los críticos de que José utilizó una piedra mágica u oculta para ayudarle en la traducción del libro de Mormón es totalmente dependiente de su propia preconcepción de que el uso de ese instrumento no sería aceptable por Dios. Es decir, lo que están diciendo es, hay mucha gente que dice, José, Dios nunca haría que su profeta use una piedra. Eso es ridículo, ¿no es cierto? Entonces la gente de Fer dice, bueno, si ellos piensan eso, que lo piensen, pero para nosotros como creyentes, nosotros no tenemos ningún problema con que José haya utilizado una piedra, haya utilizado anteojos, un sombrero o nada. Si funcionaba con Dios, es suficiente para nosotros. Sí. Y eso me parece que es una respuesta muy típica de la gente de Fair. Una vez que uno piensa en que Dios está de nuestro lado, Él puede hacer lo que quiera, ¿no? Y eso explica cualquier problema en la iglesia. Pero yo creo que ese no es el problema con los críticos. El problema que tienen los críticos es que la iglesia nos enseña otra historia, como decías vos, Joel. Nosotros cuando pensamos en la traducción pensamos en una cortinita, José mirando las planchas con el dedo sobre las planchas y traduciendo, ¿no? No pensamos en José con la cara en el sombrero. Eso, entonces, los críticos más que nada piensan que la iglesia, como dijiste, nos está mintiendo. no estoy de acuerdo que eso es lo que le molesta a la gente más que cualquier otra cosa. Es Ujú. la mentira o el no decir toda la verdad Claro. sobre lo que sabemos. Para mí, la razón que la iglesia no destaca el proceso con el sombrero
y la piedra de evidente, es porque es más una cosa extraña que da la Ujú. impresión que José Smith era estafador y que era como una cosa de magia para engañar a la gente en Claro. la sala. Entonces es más fácil considerarlo como un académico traduciendo literalmente unas planchas de Ajá. oro que pensar que aparecían frases en su sombrero para leer. Entonces ellos, sí, la iglesia ha publicado esos relatos en el pasado, pero en todos sus manuales, en todas las ilustraciones y películas no muestra este proceso porque es extraño y da la impresión que no es cosa de un profeta, ¿no? Es cierto. Y eso de hecho nos lleva al próximo tema, y es que, como dijimos, mayor problema que tienen los críticos con todo esto es que la iglesia oculta el verdadero proceso de la traducción. Pero la gente de FAIR dice que eso no es cierto, porque han habido muchas publicaciones que explican el proceso. Por ejemplo, en octubre del 87, el Elder Oaks escribió un artículo en la revista Ensign, como dijiste, es la Leona en inglés, que habla acerca del verdadero proceso de la traducción con el sombrero y la piedra y todo eso. En 1993, el Elder Nelson, otra vez en la Leona, explicó el proceso de la traducción. En 1988, Elder Maxwell escribió un libro en el que habla de ese proceso, y eso es todo, esas tres referencias. El resto son del año 77 o antes. O sea que tres referencias en ¿cuánto? Como 25 años, Claro, de verdad 35 años. me sorprende mucho escuchar que los apóstoles han hablado Ajá. del proceso de traducción. Y sí, Ah, porque si yo no tengo la Leona del 88, ajá, ¿cómo sé yo? ¿No? O sea, esto no está en los manuales de la iglesia que yo estudio todos los domingos. Esto no está en las películas que veo, como dice Joel. Y estoy seguro de que estos tres artículos no están traducidos al español. Sí, para el mundo de no habla inglesa, ellos nunca van a oír de este proceso, porque todo lo que ellos tienen es la liajona, los Ajá. manuales de la iglesia, las ilustraciones, y nada habla de una piedra de evidente o el proceso correcto, como sabemos ocurrió. Ujú. Así que ahí estamos. este es un ejemplo de la iglesia que tiene, o sea, quiere tenerlo de dos maneras. Quiere decir que no están intentando ocultar a nada y lo dice la verdad. Y también al otro mano dicen que no importa la manera que usó José Smith, porque es la verdad, es Ok, un libro verdadero. claro. Um, Claro, lo que estábamos diciendo, no, no importa el proceso, lo que importa es el resultado. ¿No? claro, pero lo explican de dos maneras, depende en la situación en que están. Y eso lo hemos hablado varias veces acá con Joel. Por un lado tenemos lo que dicen los líderes de la iglesia sobre el púlpito en las conferencias, y por otro lado tenemos lo que dicen los defensores de la iglesia, como la gente de Farms o Fair, el Maxwell Institute, que a veces se contradicen entre ellos. Y el problema es que mientras la iglesia no diga que ellos tienen la razón o que están equivocados, nunca vamos a ver cuál es la verdadera posición de la iglesia en muchos de estos temas. Y yo creo que la iglesia está feliz con eso, porque dice, no, mejor no hablemos de esos temas, porque son complicados y a nadie le importa igual, ¿no? Claro, como usan muchas historias sobre cómo es o cómo pasó, Ujú. no importa que son distintos y no importa que no valen mucho individualmente, pero cuando usan más de una explicación, es más fuerte el argumento. Claro, No sé si me explico, pero parece que no les importa si es muy creíble o tiene mucho poder, porque pueden cambiar cuál argumento usan según con quién están hablando. ok, O sea, uno dice, bueno, no importa cómo tradujo el libro de Mormón. Y uno dice, bueno, pero tenemos problemas con el texto porque habla de caballos. claro. Entonces dicen, bueno, el proceso fue muy inexacto y José usaba las palabras que Dios le dijo. Claro, entonces no son consistentes, ese es el problema, ¿no?
Sí, tienen bastante diferentes versiones y usan las que les conviene más, cuando les conviene más. Eso es lo que trata de fondo de decir, ¿no? a eso Algo voy, así. si no Ok, lo explico bien. ok, no, está bien. Bueno, fue un gusto hablar con ustedes. Yo creo que también aprendí mucho y espero que ustedes también. Y gracias por escucharnos y no se olviden de visitar la página de internet pesquisasmormones.com, de visitarnos en Facebook y nos estamos hablando la semana que viene. ¿Ah? Nos vemos. Ok, hasta luego. Hasta luego. Adiós.